María necesitaba un nuevo hogar, un lugar para ella sola, donde empezar desde cero. Quería un departamento, algo sencillo pero agradable. Encontrar algo así en la ciudad era difícil, sobre todo con lo poco que podía gastar. Un día, mirando anuncios, vio uno que le llamó la atención. Era un departamento grande en un edificio viejo, y se rentaba a un precio increíblemente bajo. María sintió curiosidad y decidió ir a verlo. El edificio tenía una fachada impresionante, aunque un poco descuidada. El departamento era amplio, con techos altos y grandes ventanales. La pintura estaba descascarada y olía a humedad, pero María vio más allá de esos detalles. Era perfecto, una joya por pulir. Sin pensarlo dos veces, firmó el contrato. No sabía que acababa de adentrarse en lo desconocido. Esa noche, María durmió profundamente, agotada por la mudanza. Soñó con espacios vacíos y ecos lejanos. Al despertar, sintió una extraña sensación de inquietud. Pensando que era cansancio, comenzó a desempacar. Las primeras noches pasaron sin problemas. María se dedicó a decorar su nuevo hogar, llenándolo de plantas y recuerdos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, empezó a notar algo extraño. Al principio, eran solo susurros apenas audibles en el silencio de la noche. Sonidos débiles e imprecisos que parecían venir de las paredes. María no les hizo caso al principio, pensando que eran producto del estrés o del ruido de la ciudad. Pero los susurros se hicieron más frecuentes, más insistentes. Era como si la observaran, como si la rodearan. Una noche, mientras leía en la sala, escuchó claramente una voz. María. Un susurro áspero y frío que pronunció su nombre. María se levantó de golpe, con el corazón acelerado. Recorrió el departamento, buscando de dónde venía el sonido. Pero no encontró nada. A la mañana siguiente, María intentó convencerse de que había sido su imaginación. Pero la duda se había instalado en su mente. ¿Estaba realmente sola en el departamento? ¿O había algo más allí, escondido en las sombras? Decidida a encontrar una explicación, María comenzó a investigar. Habló con los vecinos, buscando respuestas en sus miradas evasivas. La mayoría la evitaba, murmurando a sus espaldas. Algunos, con reticencia, le contaron historias. Historias de inquilinos anteriores que se habían marchado del edificio de repente, quejándose de ruidos extraños y sucesos inexplicables. Una anciana, con la mirada llena de miedo, le habló de las paredes. Las paredes susurran, guardan secretos que es mejor no descubrir. María escuchó con atención, su mente llena de preguntas. ¿Qué secretos escondía el edificio? ¿Y por qué parecían estar dirigidos hacia ella? Con cada conversación, la verdad parecía alejarse más, envuelta en un velo de misterio y miedo. María se dio cuenta de que estaba sola en su búsqueda de respuestas. Sola frente a un enigma que parecía desafiar toda lógica. De vuelta en su departamento, María examinó cada rincón, buscando una explicación lógica a los susurros. Fue entonces cuando lo descubrió. En un rincón oscuro del sótano, detrás de una pila de cajas olvidadas, había una pequeña grieta en la pared. Era una grieta casi imperceptible, oculta a simple vista. María se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. Acercó su oído a la fría superficie de la pared. Los susurros eran más fuertes allí, más claros. Voces que se entrelazaban en un coro inquietante, susurrando palabras incomprensibles. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si las paredes mismas estuvieran vivas, susurrando secretos ancestrales. Con una mezcla de miedo y fascinación, María comenzó a limpiar la grieta con cuidado, quitando el polvo y la pintura descascarada. Cuanto más limpiaba, más grande se hacía la grieta, revelando un oscuro vacío en su interior. En ese momento, María supo que había encontrado algo importante.
algo que no debía ser perturbado. Pero ya era demasiado tarde. La curiosidad, como una fuerza imparable, la empujaba a seguir adelante. Con la ayuda de un martillo y un cincel, María comenzó a agrandar la grieta con cuidado. El sonido del metal golpeando el ladrillo resonaba en el silencio del sótano, cada golpe un latido de su corazón acelerado. Después de lo que pareció una eternidad, la grieta se convirtió en un agujero lo suficientemente grande como para mirar a través de él. María encendió una linterna y la apuntó hacia la oscuridad. La luz se adentró tímidamente en el espacio vacío, revelando un pequeño hueco oculto en el interior de la pared. En el suelo, medio enterrada en el polvo y los escombros, había una caja de madera. Una caja antigua, con herrajes de hierro oxidados y grabados extraños en su superficie. María contuvo el aliento. Sabía que la caja era la clave del misterio, la fuente de los susurros que la atormentaban. Con manos temblorosas, María sacó la caja del agujero y la colocó sobre el suelo del sótano. La caja parecía vibrar con una energía extraña, emanando un frío antinatural. María se arrodilló frente a ella, su mente llena de imágenes perturbadoras. La caja se abrió con un crujido siniestro, revelando su contenido. En su interior, cuidadosamente apilados, había un montón de cuadernos antiguos. Sus páginas amarillentas estaban llenas de una letra apretada y elegante, escrita con tinta descolorida por el tiempo. María tomó uno de los cuadernos y comenzó a leer en voz alta. Las palabras parecían cobrar vida propia, tejiendo historias de terror y locura. El cuaderno pertenecía a un antiguo residente del edificio, un hombre atormentado por voces que solo él podía oír. Voces que susurraban desde las paredes, que lo volvían loco lentamente. María pasó página tras página, su mente atrapada en una espiral de horror. El hombre escribía sobre sus miedos, sobre sus intentos desesperados por escapar de las voces. Describía las sombras que se movían en la oscuridad, las figuras que lo observaban desde los rincones. Con cada palabra, María sentía que la locura del hombre se apoderaba de ella, arrastrándola a un abismo de terror. María leyó hasta que la luz de la linterna comenzó a apagarse, su mente llena de imágenes perturbadoras. Los cuadernos contaban una historia de dolor y sufrimiento, una historia que se repetía a lo largo de los años. Cada inquilino del departamento había sido atormentado por las voces, cada uno sucumbiendo a la locura de manera diferente. María se dio cuenta de que el edificio no solo albergaba ladrillos y cemento, sino también los ecos del pasado, los residuos de las vidas que habían quedado atrapadas entre sus paredes. Las voces eran reales, y ahora la habían elegido a ella como su nueva víctima. El miedo se apoderó de María, frío y paralizante. Intentó levantarse, escapar del sótano, pero sus piernas no le respondían. En la oscuridad los susurros se intensificaron, rodeándola como un enjambre de insectos furiosos. María cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear los sonidos, pero era inútil. Las voces estaban dentro de su cabeza, susurrando su nombre, llamándola desde la oscuridad. Las sombras se movieron en la oscuridad, tomando formas amenazantes. María abrió los ojos con terror, viendo figuras oscuras emerger de las paredes. Eran los antiguos inquilinos, sus rostros retorcidos por el dolor y la locura. «Únete a nosotros, forma parte de nuestra historia», María gritó, intentando liberarse de su agarre, pero era demasiado tarde. Las figuras la rodearon, sus frías manos la tocaron, arrastrándola hacia la oscuridad. El miedo la consumió por completo, borrando todo pensamiento racional. En ese momento, María dejó de ser ella misma, convirtiéndose en un eco más del pasado. Los susurros se intensificaron hasta convertirse en un rugido ensordecedor, llenando cada rincón de su mente. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio descendió sobre el sótano, pesado y absoluto.
Las sombras se desvanecieron, las figuras desaparecieron. Solo quedaba María, acurrucada en el suelo, con los ojos llenos de terror. A la mañana siguiente, el sol se asomó tímidamente por las ventanas del edificio, iluminando el departamento vacío. María no se presentó al trabajo, ni respondió a las llamadas de sus amigos. Preocupados, sus compañeros de trabajo contactaron al administrador del edificio. Juntos, abrieron la puerta del departamento, esperando encontrar una explicación. El departamento estaba en silencio, tal como lo había dejado María. Los platos sucios se apilaban en el fregadero, la ropa colgaba de las sillas. Pero no había rastro de María. Era como si se la hubiera tragado la tierra. No hay señales de que alguien haya forzado la entrada y sus cosas siguen aquí. Es como si simplemente hubiera desaparecido. Los compañeros de trabajo de María intercambiaron miradas nerviosas. ¿Qué había pasado con su amiga? ¿Había huido, asustada por algo? ¿O había algo más siniestro detrás de su desaparición? El administrador se dirigió al sótano, buscando respuestas en la penumbra. El aire olía a humedad y a algo más, algo antiguo y rancio. En un rincón oscuro, vio un agujero en la pared, como si alguien hubiera intentado derribarla. Se acercó, su linterna iluminando el interior. La caja de madera estaba abierta en el suelo, su contenido esparcido a su alrededor. El administrador recogió uno de los cuadernos y lo hojeó. La letra era apretada y difícil de leer, pero las palabras lo helaron hasta los huesos. Eran historias de locura, de voces que susurraban desde las paredes, de figuras que acechaban en la oscuridad. Chandía. El administrador dejó caer el cuaderno con un escalofrío, su corazón latiendo con fuerza. De pronto, el silencio del sótano se vio interrumpido por un sonido. Era un susurro apenas audible, pero inconfundible. Sonidos de susurros. El administrador se giró, buscando de dónde venía el sonido, su linterna recorriendo las paredes. Pero no había nadie allí, solo el eco de una voz perdida en el tiempo. El misterio de la desaparición de María sigue sin resolverse. Algunos creen que huyó, incapaz de soportar la presión de vivir en el edificio. Otros susurran que las voces finalmente la reclamaron, atrapando su alma entre las paredes. El departamento permaneció vacío durante años, su puerta sellada con tablas. Los vecinos evitaban el edificio, sus miradas llenas de temor. Dicen que en las noches silenciosas, si se escucha con atención, todavía se pueden oír los susurros. Voces que llaman desde la oscuridad, buscando a su próxima víctima. El edificio se convirtió en una sombra ominosa en el paisaje urbano, un recordatorio de que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Y así, el misterio de María se convirtió en una leyenda urbana. Una historia para contar en voz baja cuando las sombras se alargan y la noche cae sobre la ciudad. ¿Qué le sucedió realmente a María? ¿Fue víctima de su propia imaginación o de una fuerza siniestra que acechaba en el edificio? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero una cosa es segura, las paredes nunca revelarán sus secretos.